Ahora, ¿y qué tal lo otro de que, no, es que yo me duermo tarde porque hago siestas en la tarde? O sea, no es la misma dormir en la noche que dormir en el día, ¿no? Háblanos un No, poco de eso. ¿Qué sabes de eso? roncas, te han visto ahogarte, haces algún movimiento cuando duermes, sudas en la noche, vas mucho al baño. Todo eso ya te está dando un indicativo, obviamente, que el paciente no está durmiendo como debe ser. Cuando pasa esto, por ejemplo, ¿qué complicaciones hay? ¿Qué riesgos hay? ¿De por qué esto es importante? ¿Qué complicaciones puedo tener? Que sean fatales, inclusive. Ujú. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este hermoso proyecto Liderazgo Wellness Podcast. El día de hoy, como siempre, tenemos invitado de lujo. Hoy nos acompaña el doctor Daniel Luque, especialista en el sueño desde el área de la odontología. Así que hoy vamos a hablar de la calidad del sueño, por qué amaneces cansado, porque cuando duermes pero no descansas. Vamos a hablar sobre cómo nos puede afectar este tema de roncar, la apnea del sueño, para los que también tengamos este tema. Así que un temazo el día de hoy, así que quédate con nosotros y aprendamos juntos. Daniel, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Estamos súper contentos y muy inquietos por el tema que vamos a tocar hoy. Pero antes de que entremos en materia, me gustaría que te presentaras, amigo, que nos hablaras un poco de ti. Y dinos, ¿quién eres, Daniel? ¿Quién eres dentro de tu profesión y quién eres fuera de tu profesión también? Háblanos un poco. Bienvenido de nuevo, amigo. Pues muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Y bueno, pues quisiera comenzar quién soy yo dentro de la profesión. Yo soy odontólogo, eso es lo que yo estudié, mi carrera, pero tengo una especialidad en ortodoncia. Yo estudié en el Instituto Multidisciplinario de Especialidades Dentales en Zapopan, Jalisco. Sin embargo, hoy en día mi consulta va muy dirigida a lo que viene siendo el manejo de trastornos temporomandibulares, de la cual pues he tenido que ir a diferentes partes pues, de México, ya sea Guadalajara, ya sea Morelia, ya sea Ciudad de México, para aprender y poder llevar esto a la práctica, ¿va? También manejo lo que viene siendo los trastornos respiratorios del dormir, como lo viene siendo la apnea del sueño. Estudié medicina dental del sueño en la Ciudad de México, en la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño. Entonces existe este tema, un área dentro de lo dental, por decir dental, o la ortodoncia o la odontología, más bien sería un tema del sueño. Claro, ajá. Excelente. A final de cuentas, digo, la apnea del sueño se considera pues una pandemia, o sea, millones de personas son las que padecen apnea del sueño y esto va conforme a la edad también y más frecuentes en hombres que en mujeres. O sea, y el odontólogo muchas veces lo pasa desapercibido y casi siempre somos los que tenemos al paciente a un ladito, pues. Y ahí tú te puedes dar cuenta de muchas cosas, que muchas veces Buenísimo. no le preguntas al paciente cómo duerme. De hecho, para que sepan lo que nos escuchan, la razón por la que estamos aquí sentados me llama mucho la atención a mí tu especialidad, esta área que estás viendo, que tiene que ver con los trastornos del sueño o la calidad del sueño. Porque, sabes, nosotros en nuestros proyectos de consultoría, nosotros vemos mucho líderes, gerentes, dueños de empresa, en fin, gente muy estresada, que se aumenta el estrés por la falta de calidad en su sueño, porque no descansan. Y, Ujú. ¿sabes? Noto mucho y siempre sale el tema con nuestros clientes de la calidad del sueño. Por eso es que valiosísimo tu tema, valiosísimo que nos acompañes. Pero antes de que nos digas un poco más de esto, de que entremos en calor en el tema, cuéntanos también quién eres, doctor, quién eres fuera de tu profesión. ¿Tienes Fuera, vida? sí, fuera de. Bueno, yo creo que como toda persona que todo entre semana se la lleva trabajo, casa y todo eso, fines de semana para descansar y despabilarse, ¿no? Ya sea pues hacer hobbies, por ejemplo, pues yo siempre me ha gustado el moverme, el hacer ejercicio, ya sea en el gimnasio, subir cerros, pesca, me gusta ir al mar, me gusta ver películas, o sea, como toda persona, ¿no? También desconectarse de eso, de lo que viene siendo todo el día estar enfrascado en estudiar y todo, o sea, porque sí, al final de cuentas uno también tiene una vida, pues. Buenísimo. Oye, doctor, cuéntanos un poco entrando en materia del tema del sueño. Es el principal tema que yo quisiera que Ujú, tocáramos, el tema del sueño, porque, amigo, como bien dijiste, hay una epidemia, una pandemia de no dormir bien. ujú, Y yo escucho todos los días a alguien que, es más, ya se hizo hasta, yo creo que hasta hemos romantizado el ujú, no dormir. Ya hay hasta memes de dormí pero no descansé. ujú, O sea, ve cómo también se ha puesto hasta como un commodity casi en todas las oficinas el café, ujú. las bebidas energéticas, todo esto que sea para quitarte el sueño. Y yo siempre les digo a todo el mundo, no hay café,
ni bebida energetizante, ni Red Bull, ni Vive 100, ni Monster, ni Boss, no hay ningún producto de esos, o ni siquiera 20 tazas de café que te den el descanso que te da dormir. Ujú. Sí, de hecho, te digo, como te comentaba antes, a final de cuentas, el no dormir bien, obviamente el paciente no amanece bien. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si nos metemos ya al tema del sueño, el sueño tiene etapas. No sé si sabías que tiene etapas el sueño, que viene siendo como si bajaras una escalera, ¿no? De hecho, me gusta eh, darle como la importancia a esto de una persona que es Edward Stiebel, que es una persona que ya tiene mucho tiempo estudiando lo que viene el sueño, y él lo menciona así: el sueño es un taller de reparación. Ajá. O sea, tú necesitas tener un buen sueño para tu otro día rendir como debe ser. Obviamente, digo, si no duermes bien, amaneces fatal. Entonces, el sueño tiene estas etapas que viene siendo como si bajaras una escalera. Entras al sueño ligero, de ahí bajas al sueño profundo y de ahí entras a etapa REM, que la etapa REM es cuando uno pues ya empieza a soñar, ¿no? O sea, el sueño ligero, pues cuando estás en un modo, por ejemplo, nos ha tocado una persona que se está medio durmiendo y apaga la tele porque ya estás dormido. No, lo estoy viendo. O sea, están como que apenas entrando en una etapa de sueño, ¿no? O sea, Okay. un Es la sueño muy primera etapa. ligero, ajá, como le dice. La otra vendría siendo cuando la persona ya entra en un sueño profundo. No sé si te ha pasado a veces que te duermes y te despiertan y andas como todo desconcertado de qué pasó, o sea, dónde estoy, qué día soy. Y es por eso, o sea, te estabas durmiendo como bebé, dice. Entonces, en esa etapa de sueño es muy importante porque comienza la etapa de reparación de tejidos, o sea, se segrega la hormona del crecimiento, entonces empiezan muchos factores metabólicos a darse, y cuando ya el paciente o la persona ya entra a etapa REM, pues ya ahí es cuando el paciente, bueno, siempre digo paciente, ¿no? Se me va el rollo. Persona empieza pues a descansar como debe ser, ¿no? Se empieza a dar lo que viene siendo la creatividad, se empieza a dar al desarrollo de problemas, o sea, se concreta a final de cuentas un buen dormir. Entonces, cuando el paciente o la persona no tiene ese buen sueño, se fragmenta, y una de las razones viene siendo la apnea del sueño, porque la apnea del sueño provoca microdespertares, que eso es lo que hace que tu cerebro no llegue a esa etapa reparadora de sueño. Y es que, ¿sabes qué? Pues dormí mis horas, pero amanecí bien cansado. Me duele la Dormí, pero no cabeza. descansé. Ajá, entonces, o sea, no aguanto ni una conversación porque ya estoy muy irritable. O sea, la privación de sueño te lleva a eso. Aparte, obviamente, de otras comorbilidades que puede desarrollar el paciente a futuro, ya sea otras enfermedades más graves como la hipertensión, diabetes, todo eso. Entonces, doctor, tu foco, tu especialidad en este momento es todo lo que tenga que ver con el sueño, la calidad del sueño, y Ujú, precisamente, específicamente el tema de la apnea del sueño, ujú. que para los que no entendamos qué es apnea del sueño en términos mundanos y simples, ¿qué es la apnea del sueño? La apnea del sueño vendría siendo cuando la persona tiene pausas respiratorias. O sea, interpretemos como un popote. Ajá. Cuando tú aplastas el popote y tú quieres succionar el líquido, entra muy forzado o no pasa, ¿va? Entonces es lo mismo. Pasa lo mismo en la vía aérea. La vía aérea, ya sea por los músculos que se colapsan, la grasa del cuello, todo eso hace que la vía aérea se haga más estrecha y por ende el paciente comience a sentir o empiece a ahogarse. Ujú. Entonces, te digo, los factores de riesgo a final de cuentas vienen siendo esos, ¿no? O sea, un cuello ancho y corto, ujú, pacientes que tengan cierto grado de sobrepeso, ser hombre incluso, pacientes ya con la edad, mayores de 50 años, y todo eso conlleva que el paciente en algún momento de su vida, pues obviamente ronque fuerte, y pues por ende también empieza a tener estas pausas respiratorias que, como te digo, van a comenzar a fragmentar el sueño y van a comenzar a afectar la calidad de vida que tenga el paciente. Entonces, esto de apnea del sueño en términos simples es roncar. Bueno, es que a veces he asociado que si el paciente y ronca y no tiene apneas, sí puede pasar. O sea, pacientes, por ejemplo, que roncan por el hecho de la posición en la que duermen. Mm. O sea, el dormir boca arriba tiende a que obviamente toda tu musculatura descienda y el paciente ronque, ¿va? Lo otro pudiera ser que el paciente haya nacido así estructuralmente. Por ejemplo, un paciente que la mandíbula no se desarrolló correctamente y quedó esto muy hacia atrás. Eso en una ortodoncia se conoce como paciente de clase 2, o sea, no creció como debe ser, o sea, la mandíbula quedó atrás del maxilar, ajá, esto quedó muy atrasito y
por ende la vía aérea se hace más pequeña todavía. Yo tengo eso, mira. Más o menos. Siento que esto no llegó hasta donde iba a llegar. Ajá, entonces esos pacientes roncan igual. Nos sacaron del horno un poquito antes de Ujú. tiempo. Oye, amigo, entonces apnea como tal, para tratar de hacer esto muy didáctico, Ujú. apnea, ¿cuál es el sinónimo de apnea en términos? Deja de Sí. respirar. Ajá. Entonces, apnea del sueño es cuando uno está dormido y sin darse cuenta deja de respirar. Ujú. Y Es cu- después quieres agarrar aire cuando ya no tiene... Ajá. Es que, como te comento, la apnea viene siendo, ¿no? El paciente empieza a hacer esto. Los mismos musculatura de lo que viene siendo la vía aérea comienza a colapsar y empieza a vibrar por el paso de aire. Y es cuando y empieza a roncar, ¿no? Pero ¿qué sucede? El paciente, literal, en ese momento estás dejando de respirar, estás muriendo esos segundos, o incluso hay gente que deja de respirar hasta minutos. Entonces, ¿eso qué O pasa sea, en tu te mueres cerebro? por un rato, que Te dormido. mueres por un rato. Ujú. Entonces tu cerebro te dice, hey, te estás quedando sin aire. Manda una señal al diafragma para que muevas el tórax. Y es cuando la persona empieza a hacer así, O ¿no? sea, la apnea del sueño, para que lo entendamos y estoy aprendiendo contigo, amigo, no es solo roncar, como, sino es cuando dejas de respirar y al rato, al tiempo, tu cuerpo en reacción quiere jalar aire de una y Ujú, se hace ese ronquido que parece un grito, pero en forma de ujú, ronquido. ujú. Esa es la apnea del sueño y ese es lo que tú, Sí, el ajá. tratamiento que tú ves. Sí, te digo, hay niveles en la apnea del sueño. Lo importante aquí es, primeramente, hacer un buen diagnóstico. O sea, así como te comenté ahorita, casi siempre estas consultas son en pareja. O sea, aquí es el típico, Dice la esposa, te traigo aquí a mi roncador profesional. sí, no me deja dormir, me deja hablando sola. O sea, ya no sé ni quién es. O sea, ya su vida empieza a comenzar a cambiar por el hecho de Oye, que... yo he visto a personas que están en horarios normales del día, no de noche, que están sentadas y Ujú. empiezan como a dormitar. Pues Es más, estás charlando con ellos y empiezan como a quedarse dormidos. ¿Qué onda con eso? pues muy probablemente esa persona tenga apnea del sueño. Y va por lo mismo. Empiezan esos microdespertares que no dejan llegar a un sueño profundo. Ok, esto de la apnea del sueño entonces interrumpe ese ciclo que decías como una especie de escalera Ujú, y terminas durmiendo pero no descansando. claro, ajá, porque todo el rato te mantienes en un sueño ligero. O sea, no llegas a esa Wow. etapa Oye, reparadora. yo he escuchado que esto también tiene riesgos, inclusive es un derrame cerebral y no sé cuántas cosas. Ujú, ¿Qué hay de cierto de esto? ¿Qué complicaciones puede haber? A todos los que nos escuchan, que varios amigos míos nos van a estar escuchando esto, tenemos ese tema, me incluyo. De repente yo, pues no me doy cuenta, no estoy dormido ujú, y sí hago como dejo de respirar no sé cuántos minutos. O sea, he fallecido muchas veces entonces. ujú. Y cuando pasa esto, por ejemplo, ¿qué complicaciones hay? ¿Qué riesgos hay? Claro, ya el simple hecho de no descansar ya es lo peor, ¿no? Ujú, Pero ¿qué otras complicaciones, así como que asustan a varios que tenemos esto, de por qué esto es importante, qué complicaciones puedo tener, que sean fatales inclusive? ujú. De hecho, 100% real todo lo que dices. Te digo, a final de cuentas, el problema aquí es la falta de oxigenación. Como no te llega una correcta oxigenación, como todo ese rato el paciente se está ahogando, no te llega suficiente oxígeno al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Comienza una alteración en todo tu sistema. O sea, es como si entrara un cortocircuito porque te dice tu cerebro, hey, algo me está pasando. Entra en estado de alerta. Por ende, empieza a mandar señales de que, pum, se dispara la presión, se dispara la hormona del cortisol y todo eso conlleva al paciente a desarrollar a futuro diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, que lo peor que te pudiera pasar pues viene siendo un infarto, ¿no? Porque yo he conocido, o bueno, he conocido personas que me han contado que, mira, mi tío falleció de un infarto, pero nunca supieron por qué. Y siempre le pregunto yo, oye, tu tío tenía sobrepeso, tenía el cuello así, o sea, como que te pones a indagar un poquito y probablemente esta persona tenía apnea del sueño y Ok, nunca se le trató como tal. wow. Entonces, esto era desde el punto de vista de tu especialidad, que Ujú, es la odontología, ¿verdad? ujú. Es como un defecto de fábrica, que no estamos bien, no terminamos bien Desarrollado. desarrollada esta parte. Ahora, tiene que ver también, hay personas que han tenido procesos de maxilofacial, que algo le han modificado de aquí, los que hemos tenido frenos, por ejemplo, o esto, ¿cómo se llama? Lo de los Los brackets, brackets, ajá. nos han movido Ujú. dientes y toda esta cosa. ¿También tiene algo que ver eso? Sí, de hecho, lo que viene siendo, como dices, de fábrica, sí juega un papel lo que viene siendo la herencia. O sea, si alguno de tus antepasados, sea tu abuelo, tu papá, tiene la mandíbula hacia atrás, muy probablemente si predomina su gen, pues obviamente tú lo vas a salir igual.
Entonces, uno puede detectar desde niño cuando esa persona va a crecer así. Wow. Uno puede ver el niño, o sea, desde muy pequeño, 4 o 5 años, o incluso de recién nacidos, pueden ver si los niños tienen apneas también. Entonces, lo que hace uno, ya hablando de la ortodoncia, puede ayudar a ese niño a redirigir el crecimiento y también puedes ayudar al niño a que respire mejor, como te comenté hace ratito, abriendo las suturas del maxilar, o sea, el paladar, lo abres. ¿Para qué? Para que el piso de la cavidad nasal se haga más amplio y por ende entre más aire, porque estos niños suelen respirar mucho por la boca. Como todo el tiempo están jalando aire por la boca, no dejan que la lengua se mantenga en el paladar, y el paladar es la que le da la forma, pues, a lo que viene siendo la bóveda palatina, y eso hace que, como no esté ahí, se estreche y pues la mordida colapsa, así como también la estructura del tercio mediofacial, todo este tercio pues no se desarrolla correctamente, y como dijimos al principio, todo es por falta de oxígeno, o sea, el niño no le entra suficiente oxígeno. Me han llegado muchos pacientes ya un poco tardíos, de hecho 12 años, 13 años, que yo siempre te digo, es una historia clínica larga, platicamos, oye, ¿te enfermas muy seguido? Le digo a la mamá, si se enferma la niña, y me dice, no, pues sí, se enferma, no sé, 4 o 5 veces al año. Entonces, le hago la evaluación física y vemos que, por ejemplo, tiene las amígdalas, las anginas muy grandes. Eso es una obstrucción nasal que pudiera hacer que el paciente ronque y no llegue suficiente oxígeno. Entonces, ese tipo de pacientes, pues también se tiene que canalizar, porque aquí es muy importante, no nada más se chamba de uno, uno también tiene que tener apoyo de otros médicos, por ejemplo, los otorrinos, en adultos, los neumólogos, los psicólogos incluso de sueño. O sea, es un trabajo multidisciplinario, pues, para poder darle esa calidad de vida al paciente que tiene. Qué bueno que comentas esto último para que no se nos confunda la gente que nos escucha. O sea, no es que tú soluciones todos los casos de ronquidos o de la gente que ronca o que tiene apnea. En el tema de odontología o lo que comúnmente conocemos como dentistas, ¿no? La gente, sí hay puede ser que si tú roncas o tienes apnea del sueño, puede ser que sea por un tema dental o de la mandíbula o del paladar, que es lo que es tu área. Okay. Sin embargo, no todo es por eso. Hay gente, ¿por qué otras razones alguien puede tener apnea además de una... En la boca, obstrucciones nasales, o sea, tabiques desviados, pacientes que tengan las las adenoides hipertróficas, las anginas, como te digo, el sobrepeso. O sea, ahí también entra mucho, pues, no tanto, bueno, sí, lo que viene siendo la nutrición y el ejercicio, pero también pacientes ya con un sobrepeso ya considerado, obesidad grado 3, pues ya bariatra, o sea, te digo, al final de cuentas es ver el perfil del paciente y también ver hacia dónde lo puedes dirigir. ¿Y qué perfil de pacientes sí son de tu área, lo que tú ves o lo que tú tratas? A mí me llegan de todo, pero te digo, en mi consulta se le hace el diagnóstico y también les hago preguntas muy relacionadas a su sueño, pues, como te comenté de que roncas, te han visto ahogarte, haces algún movimiento cuando duermes, sudas en la noche, vas mucho al baño. Todo eso ya te está dando un indicativo, obviamente, que el paciente no está durmiendo como debe ser. Entonces, esos pacientes probablemente estén teniendo apneas y microdespertares. Como tu cuerpo está activo, pues tus órganos, haz de cuenta que estás despierto, pues y te dan ganas de ir al baño, entonces se despiertan a cada ratito. Oye, eso que dijiste de sudoración, ¿tiene que ver con esto? También. ¿Cómo? Pues como te digo, o sea, al final de cuentas, es una alteración que te abarca todo el metabolismo. O sea, si tú estás dormido, no tienes por qué sudar. Digo, al menos que estés en verano. Pues ¿no? es que también depende de la temperatura y todo. O sea, hay gente, por ejemplo, que se acuesta, se cubre y luego le da calor y se tapa. O sea, saca un pie. Saca un pie, le da frío y eso también hace que te corte el sueño. Porque te digo, sí tenemos microdespertares normalmente nosotros. O sea, una persona que no padece apnea del sueño. Pero pues obviamente no lo recuerdas. Pues microdespertar me refiero a no estás al 100% consciente de lo que te está pasando. O sea, interrumpiste el ciclo del sueño que tú comentabas ahorita. Pero no te despiertas, me acabo de despertar, ¿no? Hay personas que sí se despiertan y hay personas que no se despiertan. Entonces, de alguna manera, uno no se da cuenta porque está dormido, por decirlo así. Uno probablemente ni siquiera sabe que tiene mal calidad del sueño. ¿Sabes quién se da cuenta? La persona que duerme contigo. Esa es la que te va a decir. Te va a decir, no me dejas dormir. Incluso me han dicho de que, pues ya cuando no lo escucho hasta miedo me da. O sea, como que ya, piensa que ya se murió la persona. Lo checan pues, a ver si está respirando. Está respirando la respiración porque dejan de respirar, o sea, y ya se les hace tan normal el ruido que hacen que ya cuando no lo escuchan, pues
piensan que algo ya les pasó. O sea, que la otra persona, tu pareja, la paga, ¿no? Sí, la O sea, pagan, la ajá. paga mala onda. Este, a ver, nomás para ir dando tips. Ujú. Para los que tengan pareja y duerman, acompañados. Casi que si, por ejemplo, yo a mi esposa, ¿qué le puedo decir? Oye, checa cuando esté dormido, chécame esto y me cuentas Ujú. mañana, ¿no? Para ver si tengo un tema o un problema o algo de la apnea. ¿Qué le dirías a las parejas que duermen con alguien que tiene apnea? Chequen sí. Bueno, sí, de hecho es lo que primero les pregunto. Chequen si la otra persona comienza a hacer pausas respiratorias. O sea, Mm. es muy diferente el hacer esto de hacer. Puede ser que no tengas el ronquido tradicional, solo tengas la apnea. No, puede ser O todo. siempre, Siempre, o siempre va siempre. acompañado, casi Ah, siempre. Ajá. Como te digo ahorita, el ronquido y la apnea puede que el paciente no tenga tantas apneas. Como te digo, hay un índice que uno hace un estudio de sueño y ahí te dice cuántas apneas está haciendo el paciente por hora. Ya dependiendo cuántas apneas el paciente haga por hora, ahí tú decides el tratamiento que das. wow. Ujú. Tú haces Ahí, eso. y ahí entramos nosotros, pues. Hablándote del estudio de sueño, que es una poligrafía respiratoria, que nosotros lo hacemos también los odontólogos, le damos un aparato al paciente para que duerma y ese te registra el oxímetro, también te registra el oxígeno, te registra el flujo de aire y también la presión cuando tú estás haciendo esfuerzo respiratorio. Ya te digo, en cuanto el paciente me da el aparato, yo descargo la información y ahí me dice los datos cuántas veces el paciente se ha estado ahogando por hora. Hablándote de valores normales, 0 a 5 es lo normal. 5 a 15 es un paciente leve, un paciente ya moderado ya sería de 15 a 30 y un paciente severo son de 30 para arriba. Ujú. Por ejemplo, Pero el informante clave aquí es la pareja, ¿no? ujú, O sea que si lo que nos están escuchando, que tengan temas de ronquidos o de apnea, esto de que despiertas de repente, si van a ir contigo a consulta, que por favor no vayan solos, que lleven a su sí, sí, pareja. casi siempre Leo, las consultas en pareja porque la principal queja es el ronquido. Mm. Ajá. Pero a final de cuentas el ronquido viene valiendo porque lo que importa es la salud de la persona. O sea, que no desature de oxígeno, que su oxígeno no baje de 90. Ahí ya te está diciendo de que ya puede el paciente a futuro presentar lo que hablamos ahorita de todas las enfermedades cardiovasculares y todo eso. Ujú. Bien, para asustar un poco y que se preocupen nuestros amigos que nos escuchan, si ya tienes años o rato, ya te acostumbraste, ya hasta normalizaste que roncas, o si su pareja, oiga, ronca y ya Ujú. tiene años roncando, asústanos un poco, ¿qué problemas podemos tener? Como te dije, al principio el paciente pues empieza a sentir fatiga, se empieza a sentir cansado, siente que su día no rinde como debe ser. De hecho, los pacientes que tienen apnea del sueño son muy susceptibles a tener accidentes automovilísticos Ah. porque se van quedando dormidos. O sea, Ujú, imagínate un chofer, un ujú, conductor de un autobús de esos que van, cruzan medio ujú, país todos los días y que tenga este problema, tiene en sus manos 40, 50 personas ahí, sus vidas, y en una de esas que durmió mal y nos vamos todos. ujú. Sí, de hecho, en trabajos de mucha importancia, como por ejemplo los operadores aéreos, los pilotos, los que van en camiones, todo eso, si el paciente no se le da un abordaje antes de que cómo estás durmiendo y todo lo demás, pues obviamente la persona, si tiene apnea del sueño y nunca supieron, pues sí pudiera causar Un un accidente y accidente. bueno. Ajá. Entonces, de hecho, en Estados Unidos, creo que hace poco estaba leyendo que una cifra como de más de 5,000 personas al año mueren por accidente automovilístico por apnea del sueño. Ujú. Porque iban como que, Porque se quedan dormidos. wow. Ujú. Así que si usted que nos está escuchando, tiene apnea del sueño y tiene una responsabilidad que tiene que ver con conducir o con estar alerta en el tema de su Ujú. trabajo, esto es importante. Y sabes, pero estoy encantado con el tema, me gusta el chisme, doctor, porque muchas personas que yo conozco tenemos este problema. Yo me incluyo, ¿sabes? Ujú. O sea, me está sirviendo de consulta Yo también, clínica. Ron. También roncas, ve a consulta contigo mismo. Entonces, nomás para dejar claro, porque si es un tema, me imagino, te han preguntado así como que, oye, pero si eres odontólogo, ¿por qué ves el sueño? Ajá. Te han preguntado, nomás para aclararle a lo que nos escuchan, ¿por qué tú, que Ujú. eres odontólogo, ves este tema? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Cómo son los tratamientos que tú haces? Ahorita dijiste algo bien interesante. Si alguien quiere revisarse este tema, van contigo, tú les haces un estudio del sueño, o sea, les pones Ujú. una especie Aparato. de aparato, se lo llevan, duermen con él, luego vienen contigo y la data que te arroja ya te da una especie de diagnóstico. Ujú. O sea, tú haces eso. Sí, ajá. Buenísimo. El aparato te da, Agéndame. la otra semana te da, el aparato te da un reporte automático, ajá, que, te digo,
no es tan fiable, entonces uno tiene que revisar las gráficas, que para eso nos entrenaron en sueño también, para saber interpretar las gráficas que te arrojan, pues. Ya de ahí uno valora y hace el reporte manual y ya te da, pues, una certeza, pues, más fiable de lo que le está pasando a la persona. ¿Y cómo son, doctor, las recetas de tus tuyas? O sea, ¿qué le recetas? ¿Qué tratamientos das? Nomás para que nos des una idea muy simple de que la gente sepa. Yo no me imagino todavía cómo es un tratamiento que tú me vas a Ujú, dar a mí, por ejemplo. ujú. ¿Qué dice en la receta? ¿Qué tomo? ¿Qué hago? ¿Qué hábitos cambio? O decías ahorita, si ocupo algún aparato. Ahí te, Tú lo que haces es modificar esta parte de la persona y eso ayuda a que entre más aire. Así en términos muy, muy, muy ahí te va. simples. Depende del índice de apnea y hipoapnea que tenga el paciente, o sea, cuántas Ok. veces se está ahogando por hora, si es leve, moderado o severo. Por ejemplo, un paciente leve a moderado es candidato a un dispositivo de avance mandibular, que ese lo hacemos nosotros los odontólogos entrenados en sueño. Hay una maniobra que se llama maniobra de Müller, que por ejemplo yo hago esto, estoy roncando, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Comienzo a llevar mi mandíbula hacia adelante. Ujú. Y eso hace que mi vía aérea se haga más permeable. Entonces, nosotros hacemos aparatos que llevan tu mandíbula hacia adelante. Obviamente se tiene que trabajar en cierta posición, porque si tú todo el rato tienes la mandíbula hacia adelante, te va a empezar a causar problemas. También tiene que ser candidato el paciente para este tipo de aparatos. Por Este ejemplo. aparato, por decir aparato, ¿no? Ujú, Disculpa la expresión desde mi ignorancia. ujú. Este aparato que comentas, ¿qué es? O sea, ¿es una máscara? ¿Es por fuera? ¿Es por Pues, ajá, dentro? es por dentro, Es como ajá. un paladar de los que nos hemos puesto cuando tenemos Es frenos. Yo como un tuve paladar, frenos. ajá, pero son dobles, arriba y abajo, y hay algo que propulsa o lleva hacia adelante la mandíbula para dar esa permeabilidad de la vía aérea. Hay miles de tipos de dispositivos de avance mandibular. Ya. Aquí es pues el que uno sepa manejar y el que le va a ofrecer al paciente, porque te digo, hay muchísimos en el mercado, en Estados Unidos, en España, hay miles de tipos, Entonces, pero todos hacen lo mismo. tú diseñas obviamente es ad hoc a la persona, tú lo diseñas y ese ya la persona se lo lleva y se lo pone para dormir. Ujú. Ok. Ya, ¿Y qué es? ¿Como eso como que usan los boxeadores así o cómo es? casi, casi, ajá. ¿Y Pero se nota por fuera o nomás tú ves así? pues se ven así. De hecho, hay unas bandas también que se pueden colocar en el mentón, por si el paciente, por ejemplo, se queda con la boca abierta, Mm. para que esté todo el rato cerrado. Eso sería lo que hacemos como odontólogos en sueño, los aparatos de avance mandibular. Mm. También otro tipo de terapias que se puede practicar es, obviamente, si el paciente tiene sobrepeso, tienes que bajar, Es un hacer factor más, ejercicio. pues. Si es que mucho de la apnea del sueño va hacia muchos cambios de hábito, pues. O sea, Buenísimo. tienes que cambiar hábitos para que, pues, para mejorar tu calidad de vida. Así como también el sueño, o sea, la higiene del sueño. Ya viene siendo así como platicábamos ahorita de que pues me acuesto 2 horas, ceno 2 horas antes de dormirme, no ceno pesado, intento establecer una hora para dormir. O sea, todos Estar en los esos tips, celulares, en ajá, la apagar los tele. celulares, no tanto la luz que te tira el teléfono, porque incluso ya ahorita hay como un modo night shift, donde ya te da una luz amarilla, es más que nada el contenido, pues. O sea, cuando tú estás en Instagram o en TikTok, pues ves muchos movimientos y todo, tu corteza empieza Son a trabajar y estímulos. ahí te quita el sueño. Pues. Entonces, Oye, qué buen tema. ujú, Para los que nos están viendo, no es solo la luz que te molesta. Ahora, con lentes, que ahora estos lentes, por ejemplo, traen este tema de la luz azul y no sé qué. ujú. Pero no es eso lo que más te afecta en la calidad de tu sueño como tal, estar la luz como tal. Claro que afecta, Sí, afecta, ajá. que si tienes lucecitas cálidas, indirectas, pues claro que todo eso como que te ayuda. Ujú. Pero lo verdaderamente dañino, digamos, para la calidad de tu sueño, es que estás trabajando tu cerebro en mil estímulos, estás haciendo ¿cómo se llama ese dumping? ¿Cómo se llama esto, Eugenio? Scrolling. El scrolling, o sea, el estar haciendo scrolling es lo que en verdad no es la luz como tal, que sí te va a afectar la vista en algo, ¿ah? Sí, Pero el porque estar scrolling, o sea, es hora de dormir, no es hora de estar viendo nada, pues. ujú. Sí, es que tú tienes que prepararte para dormir. Ajá. Te digo, la higiene del sueño es Exacto, el güey. indicativo que se le da pues, a la persona cuando tiene principios de insomnio, pues, y es lo que comentamos ahorita. Pero si el celular, la luz sí puede causarte ese efecto de que, por ejemplo, interprete tu cerebro que es de día. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un reloj interno que viene siendo los ritmos circadianos, ¿Mm? que, por ejemplo, pues en la mañana, pues andamos bien pilas, ¿no? Se eleva el cortisol para que tú traigas tu día a día. Pero mientras baja, ya lo que viene siendo la noche, ya empieza a segregarse la melatonina, que es cuando ya te empieza a dar sueño, pues. Entonces tú, lo ideal sería obviamente, como dijiste ahorita, de que luces cálidas y todo eso, ¿para qué? Para que te empiece a dar el sueño que debe ser.
Pero si tú estás todo el rato con una pantalla, una tablet, una pantalla de 60 pulgadas así de frente pegándote, pues obviamente la luz te llega directamente a los ojos y eso hace que tu cerebro interprete, es de día, todavía puedo aguantar. Entonces tu melatonina deja de segregarse. Y el contenido, pues si ves muchos movimientos y todo y estás acá, pues tu corteza cerebral empieza a trabajar y no te deja como descansar, pues o sea, estás todo el tiempo trabajando así como dices y por ende el paciente pues no puede dejar, no puede dormir. Y Wow. pues me dio insomnio. Ok, ¿y qué hiciste antes? Pues estuve viendo el celular, o estuve haciendo esto. Oye, hay gente que dice, es que a mí me arrulla el celular. Ajá. Sí, ¿no? O sea, ¿Qué hay gente opinas que de dice de eso todo, tú? todo, ¿no? De todo. Sí, sí, sí te arrulla el celular. A mí no, pero digo, hay personas, de hecho, hay un consejo que dan mucho, que hagas algo que no tenga nada que ver con lo que tú haces en tu vida. Por ejemplo, yo que, no sé, el sueño y los problemas en la mandíbula, si yo, por ejemplo, estoy leyendo de articulaciones y del sueño, obviamente me va a quitar el sueño porque me estoy clavando, está interesante, entonces tengo que hacer algo No fuera son de, horas de trabajar, ajá, pues. fuera de, pues, o sea, como que, no sé, si no me gusta ver una novela, pues me pongo a verla y me da sueño, o sea, algo así, pues, o sea, como que nada que Leer esté, un libro, por ajá, ejemplo, que leer un mucha gente libro dice, me da aburridísimo que sueño. no tenga nada que ver de eso. Ujú. Porque te Qué digo, buen hack. ajá, si te gusta algo o te llama la atención, pues obviamente te vas a clavar más. Entonces, esto está buenísimo, amigo, porque para todos los que nos escuchan, si quieren que les dé sueño, pues hagan algo que les aburra y les va a dar mucho sueño. No que, quiero ver algo interesante en TikTok y es que TikTok es buenísimo, amigo, en TikTok. Eh, pero es algo que no te va a aburrir, Ujú. Te va a te entretener. va a De hecho, pues para entretener. eso son esas aplicaciones, para entretener. Sabes que el CEO de Netflix Ah, acaba de sí, su decir que peor enemigo es el sueño, ¿no? sí, Ajá, fíjate. sí. Para los que no sepan, no sé si sea fake o no, pero dice que Netflix dice, nuestro peor enemigo es el sueño. Sí, porque quieren todo el rato tenerte ahí viendo, pues. Claro, Ujú. interesante. Entonces, siguiendo con este tema, amigo, de la calidad del sueño, un poco de la higiene del sueño, cuando ya tienes un paciente y hablas de todo esto y te dice, sí, tengo malos hábitos, me duermo tarde, ceno tarde, tengo 4 lámparas en mi habitación y todas son blancas, me encanta la tele, tengo una de 80 pulgadas ahí a Ujú. 3 metros de mi cara, me encanta estar scrolleando en las noches, TikTok, Instagram, lo que sea. Em, Normalmente tú, ¿qué sugerencias en cuanto a la higiene del sueño son las que típicamente das bases, así que son básicas? Básicas, como te digo, intentar dormir y levantarte una hora, o sea, específica. Al principio no vas a poder. O sea, yo lo he hecho, o sea, de que, no sé, me quiero dormir a las 9, pero yo estoy acostumbrado a dormirme a las 11. Entonces ahí estás pues dando vueltas y todo y se te va la noche, ¿no? La otra sería no cenes pesado. O sea, si tú cenas pesado, pues tu digestión empieza también a trabajar y es ¿Qué cuando podría ser amaneces una... inflamado. Ah, ok. Ujú. La otra sería no tomar mucha agua, o sea, para no levantarte al baño. Mm, También evitar el uso de pantallas. Hay quienes lo recomiendan 1 hora, hay quienes recomiendan 2 horas antes de acostarte. O sea, si usted normalmente se quiere dormir a las 10 de la noche, a las 8 apague la tele, guarde los celulares y póngase a leer algo bien aburrido para que se duerma. Para que te duermas, ajá, porque si no, ahí vas a estar con el ojo pelón, dicen ellos. Qué curioso, y me encanta este hack porque quiere dormirse, abúrrase. Ujú. Eso está buenísimo. Sí. Porque si no se aburre, pues no se va a dormir, va a estar encantado viendo algo. Entonces, tip y hack para todos los que nos escuchan, si quieren dormir mejor, procuren no ver cosas que te entretengan o que te llamen tanto la atención o que te encanten, porque seguramente pues no te vas a querer dormir. Así que De si van a hecho, scrollean puras cosas que ni les gusta, pues. como te digo, o sea, eso es un cambio de hábitos y eso es muy difícil. O sea, Sí. y más en adolescentes. Los plebes lo que quieren ahorita es estar todo el rato hasta la 1 o 2 de la mañana y buenos, pacientes, voy a decir, se levantan muy temprano para la escuela. O sea, no dan el 100 pues. ¿Por qué? Porque no tienen también ese sueño que debe ser. O sea, porque también, no hablamos de esto, pero las horas de sueño que debe dormir uno. Yo lo he notado en mis hijos. Ujú. Yo lo noto así en mis hijos, obviamente. Son mis hijos, ¿va? Y todo el día están bajo mi ojo, digamos, o mi preocupación, observación. Y justo anoche antes de que se durmiera uno de mis hijos, le digo, duerme, descansa. Es súper importante. Así se lo dije. Ujú. Antes de que se fuera a dormir, me fue a dar un beso de despedida y le digo, duerme, descansa. Es importantísimo que duermas. Le decía yo anoche, fíjate, ¿sabes? Antes de que estuviéramos acá. Porque también veo y quisiera que habláramos un poco de eso, porque también muchos padres están preocupados, o a lo mejor no sabemos de este tema. Pero para mí las pantallas con mis hijos
Es una niñera, güey. Ujú. Sí, pues ya ahí. Pues ahí se entretienen. Ajá. Tal vez sea cómodo para nosotros los padres, pues hay que se entretengan los plebes en las pantallas, en el Xbox, en la tele, en las series, el celular ni se diga. Yo veo niños tirados en las escaleras así viendo el celular así. Yo veo gente, niños por todos lados que caminando con el celular. Yo les digo, oye, parece zombie. Ujú. O sea, sí hay como una especie de adicción ya en jóvenes que a mí me preocupa por mis hijos principalmente. Y quisiera a ver si nos puedes compartir algo de esto, porque si alguien ahorita, en general, le está importando nada la higiene del sueño, es a los niños. Ujú. De hecho, lo que se recomendaría ahí es darle ciertas horas de uso nada más al celular, a los niños, de las tablets, todo eso, restringirlos y ponerlos a hacer otras actividades. Mm. ¿Por qué? Porque los niños pues, son muy hiperactivos. O sea, O el sea, no niño, quitarles el celular no ni bajar quitarle, la pero, palanca del módem a la hora que se van a dormir, sino antes, y sigan haciendo otra cosa. Pónganse a hacer abdominales sí, o pónganse a lagartijas. hacer Ahí. esto, lo otro, o sea, tenerlos entretenidos en algo también. Buenísimo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan eso para desarrollarse, pues están creciendo, pues, o sea, si Sí. tú lo dejas todo el rato, el niño todo el rato en la tablet, pues va a aprender a scrollear. ¿Y sabes Ah, qué veo yo, doctor? Que las nuevas generaciones, por ejemplo, yo tengo un hijo de 15 años y uno de 10, yo veo que las nuevas generaciones le están perdiendo el valor ujú, a descansar. ujú, O sea, pareciera que esta generación de niños jóvenes que vienen, que esos niños van a llegar a edad adulta a trabajar algún momento, y yo me imagino, ¿cómo van a llegar? ujú. Todos jodidos. De hecho, se ha hablado ya de los horarios de las escuelas. O sea, ya ves que, bueno, yo entraba a las 7 de la mañana, este, adelantar esas horas para que los niños o los adolescentes duerman más, porque te digo, necesitamos horas para dormir. O sea, un niño, un recién nacido, pues se la lleva a dormir. ¿Por qué? Porque pues está procesando mucha información y todo el movimiento. Todos esos niños necesitan descansar para desarrollarse. Un niño ya de 4 o 5 años, pues esos son más pilas, andan para allá y para acá. Todos esos también como están aprendiendo mucho, también necesitan ciertas horas de sueño. 12 horas, 13 horas de sueño. Sí. Un adolescente ya 9 horas, 8 horas de sueño. Ya un paciente adulto, ya ahora sí necesitamos Sí. 7 a 8 horas. Y una persona mayor ya entra pues a lo que viene siendo 6, 7 horas y con eso tienen. Sí, yo veo mucho eso. Yo a veces veo a mis hijos y digo, este güey se desveló. Así lo veo, Ujú, así en cuanto lo veo. ujú. Tú ves la cara. No puede ser que alguien de 15 años o de 10 años tenga ojeras, amigo. Ajá, no debe ser así. O sea, no puede ser si tu hijo, si tienes hijos y solo tienen la responsabilidad de ser felices y de ir a la escuela, no tienen por qué tener ojeras. De hecho, me acordaste de algo de que si nosotros llegáramos a vivir 90 años, ujú, 30 años lo pasaríamos durmiendo. ¿Mm? Ujú. Entonces, ¿por qué no ponerle la atención que se debe al dormir? Pues, o sea, y digo, Sí. mucha gente lo menosprecia de que, yo, mientras tú duermes, yo entreno, o cosas así, Ya ¿no? dormiré cuando me Ya muera, dormiré cuando me dicen. muera, o Ni sea, mientas la cara que traes, que hacemos ajá, con entonces, ella. personas a futuro, pues obviamente, crisis de ansiedad, crisis, o sea, problemas cardiovasculares, o sea, se altera todo, pues, todo. Para todas aquellas personas, doctor, este es un temazo, amigo, porque todas aquellas personas que la anden jugando de valientes, ya descansaré cuando me muera. Yo con 3 horas la hago, dicen Ujú, muchos. Ya dormiré en la tarde porque en la noche no me gusta dormir. O sea, hay gente que la anda jugando de valiente ujú. y yo le digo, ¿y mientras qué hacemos con tu cara? Porque la cara que traes se nota que no duermes bien. Representa todo lo que haces. Sí, y yo lo veo mucho y con mucho cariño y con respeto y con admiración para muchos clientes míos que son súper exitosos y muy ocupados y muy estresados, por ende, este tema del sueño, por eso estamos hablando de él, porque yo quería que te escucharan, amigo, que te escuchen, porque a algunas personas no le dan el justo valor que merece Ujú, a dormir, a descansar. Y es muy, muy penoso ver nuevas generaciones de niños y adolescentes que yo no sé cómo van a llegar, amigo, ujú, a adultos, de jodidos, literal, discúlpale la palabra, ujú. físicamente, Y mentalmente. neuronalmente, ajá, Ujú. mentalmente, ¿cómo van a llegar, amigo? Así que todos aquellos muchachos que nos escuchen, que deben de ser muy pocos, no creo que les guste mucho Duerman este bien. podcast, pero Ajá. duerman bien, pero lo que sí sé que nos escuchan son papás, muchos papás como Ujú, yo, muchos papás como yo que trabajamos, siempre tenemos hijos, que sí cuidemos eso en ellos, que sí procuremos, no sé, a lo mejor mis hijos dicen que odioso mi padre, cómo jode con que sueñe, con que duerma, con que descanse, pues, seguramente lo piensan, lo han dicho, ujú, pero obviamente es desde el amor. Pero amigo, es un tema importantísimo que yo creo que le están perdiendo valor las generaciones nuevas. ujú.
al tema del descanso. Sí, la privación de sueño, te digo, conlleva muchos problemas a futuro. O sea, Sí. porque es como tú vas a dar tu día, pues. Ahora, ¿y qué tal lo otro de que, no, es que yo me duermo tarde porque hago siestas en la tarde? O sea, no es la misma dormir en la noche que dormir en el día, ¿no? Háblanos un No. poco de eso. ¿Qué sabes de eso? Eso, se recomienda tomar siesta. O sea, es normal que a ti te dé sueño. Por ejemplo, te levantaste, no sé, a las 6 de la mañana. 8 horas después puede que te dé un poco de sueño. Es normal. Puedes tomar una siesta que no sea mayor a 20 minutos. Eso es lo que se O sea, recomienda. después de comer, échate una siestecita, unos 15, Sí, 20 si las minutos. situaciones te lo permiten, adelante. Sí, Te pues. duermes un ratito, pero si ya te duermes 1 hora, 2 horas, 3 horas, eso ya no es una siesta. Eso ya es un sueño, pues. O sea, y eso también interrumpe, pues, tu calidad de sueño en la noche. ¿Por qué? Porque pues, dormí en la tarde y ya no me dio sueño. Así que Entonces, todos los que andan jugando de valiente que dice, ya en la tarde me echo un sueñito. ajá. No está bien, carnal. No No, está no bien. está bien. O sea, te digo, son siestas cortas. Ajá. Eso sí te ayuda mucho. Te digo, a mí me ha pasado de que andas en la mañana en friega del consultorio, vas para otras vueltas y te da sueño. Pues comes y ya te da sueño también. El Entonces, mal del jabalí. ajá, el mal del porcuá. Y ya agarro 20 minutos y como nuevo otra vez. Y Como ya un ando otra reset de vez así. computadora. Ajá, lo necesita, o sea, uno lo necesita, pues. Entonces ya con eso ya tengo para yo tener mi día bien. Ujú, Buenísimo, buenísimo. Qué buen tema, amigo. Qué temazo. Yo creo que, y qué padre que hay una especialidad como la tuya. ujú, Seguramente pocos conocen esta especialidad, pero lo mucho que contribuyes a las vidas, amigo, de las personas y de las familias, porque no es solo nosotros cuidar nuestro sueño, oye, y los que están alrededor de nosotros, ¿no? ujú. Nuestra pareja, ¿qué onda? Por ejemplo, yo ahorita estoy preocupado por algo que dijiste, güey. ¿Cuál? ¿Cómo estará la calidad de sueño de mi esposa gracias a que yo la interrumpo? Ah, sí, ese es. O sea, es injusto, ¿estás de acuerdo que yo por mi tema Está afectando a esté otras afectando a mi personas. pareja, güey? Ujú, O sea, sí está bien, qué linda, ¿no? Qué buena onda, que te cuide o lo que sea, pero no tiene por qué pagar ese precio, amigo, tu ujú. pareja. Pero Y te digo, mucho menos tus hijos, amigo, esos malos hábitos. por eso tengo mucha consulta. Sí, 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 tienes mucho trabajo, amigo. Pero deja tú los que sí van contigo, amigo, los que no van, amigo, por Es que, jugarle al ¿sabes cuál es el valiente. problema? Que lo he platicado con otros colegas así, es que mucha gente normaliza el roncar. Ajá, o sea, es que yo ronco y no me siento bien, dice, o sea, mi papá ronca, mi Sueño que abuelo soy una moto. ronca, mi tío ronca, o sea, y no veo el problema, pero o sea, a lo mejor a ti no te pasa nada, porque a lo mejor eres joven o a lo mejor no has llegado a un grado en el que ya te empieza a afectar eso. Como te digo, el ronquido puede empeorar y llegar a las apneas, pues. Por ejemplo, si el paciente se descuida y empieza a subir de peso, empieza a fumar, todo eso pudiera agravar. Así como estoy ahorita de que cuando llegan y se toman unas chelas, todo eso también, o sea, cuando tú tomas, se te relaja la musculatura, pierdes tono muscular de más, y es cuando el paciente ronca más fuerte, de que, y de que te roncaste muy, muy fuerte anoche, y pues sí, o sea, tu musculatura se relajó de más y empezaste a roncar, cabrón. Alguna vez estábamos platicando de este tema así entre amigos y estaba mi esposa y yo ahí con otros amigos y tocamos este tema de la roncada y no sé qué y me tocó mi tiempo de hablar de mí Ajá, y justo eso, ¿no? Que ella hablaba de esto de que yo, pues obviamente ronco, ¿no? Pero es el tema como de, ella tiene que interrumpir su sueño por mí. ujú, O sea, y es como que tal vez lo normalice ella o yo, lo normalicemos en general en la casa o en la familia, pero no está cool, amigo, porque cuando yo me asusté, y eso es hoy en este momento mi interés por este tema, cuando yo escuché que esto puede dar derrames, puede dar lo que tú quieras, tú te ujú, puedes morir. O sea, alguien ujú, que no quiera la vida está bien, pues que se muera, pero alguien que sí quiere la vida, ujú, y sabes como que no es justo en ese sentido porque obviamente es algo que tiene solución. Y me encanta haberte conocido, amigo, me ujú. encanta que estés aquí con nosotros porque muchos tienen este tema. Sí, Ojalá que claro. este video se haga viral, amigo, y llegue a millones de personas, no por querernos hacerlos viral, que sí, pero por la cantidad de personas que podemos ayudar, que le pongan atención a esto, que no lo normalicen, o sea, Ujú. no es normal. Y me acuerdo que en esa charla que teníamos ahí entre amigos, que dice mi esposa, ya hasta le agregó ahí un poco de salsa y pimienta y dice, no, y cuando se echa unas chelas o cuando pistea o Está algo más así, cabrón todavía. no, hombre, se convierte la moto en un tráiler, ¿no? Ándale. Sí, sí, es un tema. Yo creo que me encanta el tema, pero creo que es preocupante también. Sí, Y claro. ojalá, amigo, que tengas muchísimo trabajo hoy, siempre y cada día más, porque significa que muchas personas están mejorando la calidad de su sueño. Y si mejora esa persona la calidad de su sueño en cuanto a este tema, mejora la de la otra persona Así es. y Porque te la del están entorno. necesitando el sueño por el roncar. De hecho, fíjate, me Sí, acordé que me han dicho de que dicen la otra persona, le tengo que ganar a dormir, porque si no puedo. wow. O sea, ¿me entiendes? De que si la otra persona se duerme primero, pues va a estar ronque y ronque.
Entonces yo me tengo que dormir primero para ganarle y ya no me quita el sueño, pues. O sea, a ese Que de nivel, seguro le interrumpen la noche por allá a a ese medianoche, nivel ¿no? llega. Ajá. Entonces sí es algo que puede afectar obviamente el entorno, o sea, la otra persona, tanto la que lo vive como la persona que está a un lado. Entonces es un tema que se tiene que atender. De hecho, hay una frase que aprendí de un mentor de esto del sueño y un amigo y es, el roncar es común, más no es normal. Ujú. Mm, Entonces, punto ahí. buenísimas. Ahí va a salir un reel, amigo, con eso que acaba de decir. Roncar es común, pero Más no no es es normal. normal. Ujú. Decía me acuerdo de un pediatra de mis hijos de cuando estaban más chiquitos, decía, tiene derecho a enfermarse, pero no tiene por qué complicarse. Ujú. Y me hace mucho sentido eso para muchas cosas en mi vida de, bueno, está bien, tienes esta dolencia y esto, pero no tienes por qué dejarlo pasar. O sea, está bien que ronques, pero no tienes por qué pagar los precios, ni mucho más los demás, ¿no? De que ronques, ¿no? Sí, de hecho, Buenísimo. el roncar se interpretaría como un signo de alerta que algo te está pasando, pues. Ujú. Así como también la persona que aprieta y rechina los dientes, que se le conoce como bruxismo, eso también es un signo de alerta que algo te está pasando. ¿Tú también ves ese tema? Sí. Ok, Ujú. buenísimo. Sí, te digo, casi siempre mi consulta es que el paciente viene que lo mandaron por bruxismo, no tienes bruxismo, tienes un trastorno temporomandibular. ¿Por qué? Porque En ahí, te palabras digo, sí, mundanas, amigos, ¿o qué es? es cuando la persona tiene problemas en la articulación. O sea, hablando de la persona tiene dolor al abrir y cerrar, tiene desviaciones, o la persona, pues el simple hecho de comer ya empieza a molestar, clics o crujidos. O sea, digo, ese tema también es un tema largo, pues, pero Para el podcast 2. ajá, sí, es porque es muy infradiagnosticado, o sea, hablándote ya de odontología, no te lo enseñan como tal, pues. Eso tienes que aprenderlo de otras partes, porque aquí en México no existe una especialidad como tal de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. En Chile sí, en Brasil, pero aquí nada. Pues, tío, Buenísimo. está como en pañales, pues así como la medicina del sueño de odontología también se encuentra como en pañales en México. Ya hay otros lugares más avanzados como Estados Unidos y España, pues de ahí estamos aprendiendo, pues. Ujú. Buenísimo, pero creo que aportas mucho con esto. Qué padre que no sé en qué momento lo decidiste como enfocarte a esto en Ajá. tu profesión, pero buenísimo porque... ¿Quieres que te la eh, cuente por qué? a ver, sí, 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 sí. ¿Cómo llegaste Es a que esto? esa Tu pregunta, pareja te dijo, hey, roncas no, esa mucho. pregunta siempre la hacen de que cuando uno va a estudiar sueño, ¿por qué estudiaste sueño? Dicen. Y yo, la neta, eso fue como por curiosidad. O sea, salió como de la nada. O sea, porque, como te digo, como ortodoncista te forman a ver muchas radiografías. Mm, Entonces, una radiografía que pedimos se llama lateral de cráneo, que ves al paciente de perfil. Ajá, y ahí mm. tú ves la vía aérea. Y yo siempre decía, ah, cabrón, esta está muy chiquita. O esta está muy amplia. O sea, ya como Tú lo que, veías mucho sí, o cuando sea, como estudiabas eso. yo empecé un poco a ver más allá de dientes, pues, eso es lo que quiero decir. Entonces, ya pues me empecé a investigar un poquito más y ya vi lo que pudiera pasar si el paciente tenía la vía aérea muy estrecha y todo eso. Y también otra que me llevó a eso fue cuando el paciente ya trae un problema de articulación, ellos siempre tienen dolor. Entonces, una de mis preguntas, como te dije ahorita, es, ¿cómo duermes? O sea, tu calidad de sueño, ¿cuánto le das? Y la persona dice, pésimo, 5, 7. Y está demostrado que la persona que no duerme bien, por ende los dolores persisten. Entonces, eso me llevó a seguir un poco más todavía y cuando yo estaba en Ciudad de México en un curso, ahí se tocó el tema de medicina dental del sueño. Entonces dije yo, ah, cabrón, pues vamos a Medicina ver. dental del sueño. Ujú. Porque está la medicina del sueño, que te digo, hay doctores que están entrenados en sueños, otorrinos, neurólogos, psicólogos, que todos forman ¿cómo te diré? Un comité de todo eso, pues, para poder tratar ese tipo de problemas. Sí. Entonces, ahí fue cuando nació todo esto, pues, ya me metí a estudiar medicina del sueño, me gustó, o sea, empecé a ver la relación que tiene todo, o sea, todo está conectado en el cuerpo, pues. O sea, por ejemplo, a mí cuando voy al fisioterapeuta, no sé, me duele la mano, no nomás te tratan aquí, o sea, el fisio te agarra del codo, te agarra del hombro, te agarra de acá, o sea, ¿por qué? Porque todo tiene una relación, pues. Entonces, muchas veces lo que pasa es que se enfocan en tratar nada más la consecuencia, pero no la causa. O sea, se van directamente a, ah, te duele el pie, pues lo trato el pie, pero nunca ven más allá, pues. Y eso también, pues, te digo, como es muy infradiagnosticado, no se da la importancia como es. Pues. Buenísimo. Entonces, te digo, yo siempre me ha gustado, pues, como, no sé, ser muy curioso y meterme más allá de lo que es, pues. Ajá, Buenísimo. entonces, por eso empecé a meterme a esto de los problemas de la mandíbula y también a la medicina del sueño. Entonces, si alguna persona tiene apnea, ronca, para no hacer muy largo el cuento, si Ujú. alguien ronca, que se dé la oportunidad
de que lo diagnostiques, de Ujú. que lo revises alguien como tú, que vayan contigo, para ver si tiene algo que ver con esto Te digo, sí. de ¿cómo se dice? ¿Que tiene que ver con la mandíbula o su, ¿cómo se llama esto de aquí? ¿Cómo se dice? En esos casos, te digo, es ver primeramente, bueno, un factor puede ser cómo creció la persona, ¿no? O sea, si un paciente es para cirugías, que son esos pacientes que tienen la mandíbula muy hacia atrás, a esos pacientes les beneficia la cirugía. O sea, ahorita hablamos de los tratamientos, ¿no? Ahí te va. Esos pacientes, te digo, que tienen, por ejemplo, problemas nasales, tabique desviado, amígdalas hipertróficas, van para el otorrino. Ujú. Pacientes que tienen, por ejemplo, mandíbulas retrognáticas, van para el cirujano maxilofacial, que es el que los opera. ¿Por qué? Porque la mandíbula, como está muy atrás, te ayudan a llevarla hacia adelante. Ajá, ya sea con placas y todo eso, y eso hace que tu vía aérea se haga más ancha. Ajá, y eso beneficia. La otra podría ser terapia miofuncional. La terapia miofuncional es prácticamente hacer ejercicios con la boca para fortalecer la musculatura de la boca. O sea, como está muy flácida, no tiene casi tono muscular. Si tú le das ejercicio, se hace más fuerte, agarra más tono, entonces puede rebajar tu índice de apnea hipopnea porque tus músculos no se van a relajar tanto, van a estar tensos. O sea que la cara también tiene músculos, pues, y hay Claro, que claro, trabajarlos todo para hay que que no se caigan los trabajarlo. pellejos también. Claro, hay que trabajarlo. De hecho, pues el factor edad es por eso. Pues, o sea, cuando uno crece, pues todo baja. Ajá. O sea, Literal. se va todo para abajo. Entonces, pues la musculatura pasa igual. Entonces, si tú le das un abordaje a eso de hacer ejercicio, el problema ahí es que es como el gimnasio. Si tú dejas de ir, va para atrás todo. Ajá. Exacto. Y también se puede manejar en pacientes que, por ejemplo, tienden a dormir todo el tiempo boca arriba, terapia posicional, el ponerlos de lado, a lo mejor roncas menos. Ah, qué temazo, qué temazo. Ujú. ¿Cuál es como la postura ideal, amigo, que tú recomiendas para alguien que ronca? Bueno, bueno, es que todos duermen y caen para donde sea. Ajá. Pero la persona que duerme boca arriba es la que principalmente va a estar ronque y ronque. Ajá. Porque por ende, pues tú te acuestas y la misma gravedad hace que los músculos bajen. Y es cuando empieza a roncar. En cambio, no sé si te ha pasado que te pegan un codazo y estás roncando y te vas por un lado y ya no roncas. Mm. Ajá. Y eso pudiera también, pues obviamente, bueno, hay cosas que le ponen a las personas como unas almohadas especiales para que no se giren. Ajá. Entonces, esa es terapia posicional, que también le pudiera ayudar al paciente, pero te digo, hay muchos colapsos en la vía aérea, o sea, a unos les funciona y a unos no les funciona. Hay un estudio que si vivimos en el mundo ideal, o sea, de que por ejemplo yo me tenga que hacer ese estudio, este, te colocan un sueño inducido. Se llama estudio DISE, que es Drug Induced Sleep Endoscopy, o sea, una endoscopia de sueño en el que te duerme y ahí pueden ver cómo colapsa tu vía aérea, o sea, en qué zonas colapsa correctamente, te ponen de lado, te ponen hacia arriba. Estás dormido y te Ajá, están sí, te moviendo están ahí. moviendo. De hecho, bueno, ese procedimiento se hace con las luces apagadas. Porque da cuenta que tú estás acostado en tu casa, pues. Entonces, ahí te están moviendo y te colocan incluso los aparatos de avance mandibular a ver si te funcionan o no. Ajá, o te beneficia el usar el CPAP. El CPAP no hemos hablado de él, pero el CPAP es la máscara de presión que te tira aire, ¿no? Que ese se considera ya en pacientes que ya tienen apnea grave, mayor a 30 pausas respiratorias por hora. Entonces en el Por estudio hora. dice, ajá, por hora. Entonces en el estudio dice, que es el que te lo ahorita, ahí verifican pues, el beneficio que te puede causar los tratamientos, ¿no? Ese sería como que el mundo ideal. Pero lamentablemente aquí, por ejemplo, el mochis no hay que te haga estudio dice. Uh -huh. O sea, ya en otras partes sí te lo hacen. Lo que sí entonces sería recomendable, hablando de la postura, eh, si usted ronca, procure no dormir boca arriba. Esa es Boca arriba, como ajá, eso regla sí de ley, general. ajá, de regla general. Y ya que si para el lado derecho, que si para el lado izquierdo, que si con una almohada aquí, que si con otra acá, que si con collar, que si lo que sea, eso ya, pues váyalo probando. Uh Vaya -huh. haciendo pruebas usted y dígale a su pareja, De oye, hecho, hay una aplicación que se llama Snorlab. Ajá. Esa la puedes descargar y te va a medir la intensidad de tu ronquido. Ajá. O sea, te la mide como tenue, épico, moderado, nivel Dios, o sea, así pues. Entonces, de hecho, se ven las gráficas, pues, de que roncas y, por ejemplo, alguien que ronca muy fuerte, sale naranja, sale hasta arriba, nivel sale Dios. fuera de la pantalla. Ándale. Entonces, ahí uno puede medir también, por ejemplo, cuando le das un aparato al paciente, cuánto bajó su ronquido. Ajá. O sea, lo haces antes y después y ahí puede uno como hacer la comparación. Pues.
Sí, descarguen y busquen la aplicación, pero de preferencia primero que vayan contigo. Ah, sí, sí. Sí, pues porque no solo es usarla y darte cuenta, sino que tú lo que te escuches es que la usas para hacer comparativa, pues, y sacar análisis y gráficas, ¿no? De hecho, no sé si tú tengas un reloj inteligente. Ya ves que miden la apnea del sueño. ¿Mm? Ah, pues eso se dan como El smartwatch, ¿no? si el smartwatch, todo eso te dan como una idea, pues, o sea, a final de cuentas esos relojes trabajan bajo inteligencia artificial, bajo ciertos Algoritmos. algoritmos, ajá, que te pueden decir, pues sí puedes tener apnea del sueño. Y ahí es cuando tienes que ir a ver a un especialista en sueño. Así que si tiene el Apple Watch o algo Y te parecido, está diciendo que duermes mal y que no estás respirando bien, pues ya saben dónde anda. buenísimo, buenísimo. Sí, amigo, yo que estoy de este lado, yo veo mucho el tema de estrés, pues te decía hace rato, entonces Ujú. este tema de la calidad del sueño, Le afecta un chingo de todos esos. la productividad, tu performance, o sea, te merma mucho. Ujú. Y no hay taza de café ni bebida energética que te dé el descanso que sí te da dormir. Es decir, hay que dormir. Claro, No le porque ande jugando al valiente, mi amigo, con que, ay, después duermo. Duerma, amigo. es Y no la de día. necesidad fisiológica más importante. ¿Por Sí. qué? Porque, de hecho, me acordé de que, por ejemplo, tú puedes durar 3 semanas sin comer, 3 semanas sin tomar agua, pero no puedes durar más de una semana sin dormir. ¿Por qué? Porque colapsas, te hacer alucinaciones, o sea, necesitas el descanso, güey. Va. Si no, todo va para Sí, sí, atrás, sí, bien chingó a cabrón. su madre todo. Listo, vamos a hacer el cierre entonces. Bueno, no el cierre, sino que ya empezar a aterrizar la nave. Fierro flies. Doctor, buenísimo el tema, estoy súper emocionado, como te puedes dar cuenta, porque creo que vamos a contribuir mucho a quienes nos escuchan. Me gustaría para ir concluyendo, para ir cerrando esta charla, si pudieras recomendar, si pudieras dar una recomendación o una especie de checklist de síntomas o lo que sea, por favor, yéndonos también lo más sencillo posible, no tan técnico porque luego no entendemos, pero imagínate que a aquel lado hay miles de personas que roncan, ¿qué les dirías? Si despiertas cansado, dormiste, pero amaneciste, obviamente, de mal humor, amaneciste con dolor de cabeza, sientes que tu día no estás al 100%, amaneces con la garganta irritada, o incluso tienes problemas de memoria, concentración, te levantas mucho al baño en la noche, eso ya no es normal. O sea, algo te está pasando a pesar de que roncas, te digo, la pausa respiratoria es lo que viene siendo la falta de oxígeno. Entonces, si ya te han dicho, roncas muy fuerte, sí, y te han observado dejar de respirar, atención inmediata ya en eso. ¿Por qué? Porque a futuro puedes tener problemas, ya hablamos de la diabetes, ya hablamos de la hipertensión, problemas cardíacos, infartos, que sería como que, pues bye bye. Ajá. Entonces, poner mucha atención a todo eso, porque como dije la frase de mi compita, roncar es común, pero no es normal. Buenísimo. Ujú. Eso estuvo bueno.